Buenas noches, queridos espectadores. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy tenemos una historia que ha generado preguntas durante años y que, a sus 54 años, vuelve a poner el nombre de Pilar Montenegro en el centro de la conversación pública. Una artista que fue símbolo de una etapa del pop latino, que vivió el brillo del éxito, el peso de la fama y también el silencio. Pilar Montenegro no es un nombre cualquiera. Para muchos es una voz asociada a una época muy concreta. El auge de la televisión musical, los escenarios multitudinarios, la transición entre las grandes figuras de la música popular y la nueva ola de entretenimiento que dominó finales de los años 90 y principios de los 2000. Nació en México y desde muy joven se vinculó al mundo artístico, en un contexto donde las oportunidades existían, sí, pero también donde el ritmo era implacable y la exposición no perdonaba. Su historia pública comenzó a construirse con disciplina, talento y una imagen que capturó cámaras. Con el tiempo, Pilar se convertiría en un rostro habitual del espectáculo. Entrevistas, giras, momentos icónicos en televisión, pero también una figura que, de forma inesperada, comenzó a desaparecer del foco mediático. Y fue ahí donde nacieron las sospechas. ¿Qué estaba ocurriendo realmente? ¿Por qué alguien que parecía estar en plena proyección decidió alejarse? Durante años, el público habló. Los medios analizaron sus ausencias, sus apariciones esporádicas, las contradicciones, los rumores y el extraño vacío informativo. Y cuando hay vacío, surgen teorías. Algunas exageradas, otras crueles, otras cercanas a lo humano. Cansancio, presión, salud, conflictos internos, decisiones personales, nadie lo sabía con certeza. Pero el nombre de Pilar Montenegro seguía regresando una y otra vez, como una pregunta que no encontraba respuesta, porque lo que la gente sospechaba desde hace años no era solo una noticia, era una sensación. La percepción de que detrás de las luces había algo no contado, un capítulo que nunca se había leído completo. Y en la era del espectáculo, el silencio también comunica. A veces, dice más que una entrevista. Esta noche, en este reportaje, vamos a recorrer su trayectoria sin inventar nada, sin caer en el melodrama fácil, pero con la honestidad y la emoción que merece una historia real. ¿Qué señales aparecieron antes de que Pilar se alejara? ¿En qué momento el éxito dejó de ser sinónimo de tranquilidad? ¿Qué ha dicho ella, o qué se ha dejado entrever, con el paso del tiempo? Y sobre todo, ¿por qué, ahora, a sus 54 años, se habla de una verdad que todos sospechaban? Acompáñenos. Porque lo que vamos a contar no es solo sobre una cantante, es sobre lo que ocurre cuando la fama se vuelve exigencia, cuando la vida privada se convierte en tema público y cuando una artista debe elegir entre seguir brillando o sobrevivir. Para entender lo que ocurre hoy, primero hay que volver a los años en que Pilar Montenegro parecía estar destinada a una carrera imparable. Su crecimiento artístico se dio dentro de un ecosistema muy característico de México, una industria fuerte, competitiva, con exposición televisiva constante y con una cultura mediática que podía elevar a una estrella o devorarla en el proceso. Pilar no solo era una voz, era una presencia. Su imagen se hizo reconocible para el gran público en una época donde la televisión dominaba el entretenimiento, donde los programas musicales marcaban tendencias y donde la audiencia no consumía artistas solo por canciones, sino por personalidad. En ese contexto, ella logró ocupar espacio, ganar atención y consolidarse en una escena donde muchas quedaban en la sombra. Y entonces, llegó el punto de quiebre. Ese instante en que una artista deja de ser promesa y se vuelve fenómeno. Para Pilar, ese punto estuvo asociado a su etapa más recordada como solista, cuando su música se convirtió en conversación social, cuando las letras, el ritmo y el estilo conectaron con una generación que buscaba canciones para bailar, pero también para identificarse. La fama, sin embargo, nunca es un estado estable. Se vive como un pico, y en ese pico
Pilar Montenegro fue noticia por su éxito, por su posicionamiento, por la frecuencia con que aparecía en medios y por el alcance regional de su música. Pero mientras el público veía glamour y escenarios, los artistas suelen vivir otro calendario, el de los vuelos, el cansancio, la presión por mantenerse vigente y la vigilancia constante de cada decisión. Muchos periodistas de entretenimiento han explicado que, en aquellos años, cualquier cambio físico, cualquier pausa o cualquier ausencia se convertía en tema, y Pilar no fue la excepción. Si un artista no se presentaba en un evento, se preguntaban por qué. Si tardaba en anunciar un nuevo proyecto, aparecían rumores. Si no hablaba de su vida personal, el público llenaba los huecos con imaginación. Y ese mecanismo, tan común en el espectáculo, fue sembrando poco a poco el terreno de lo que años después se llamaría lo que todos sospechaban. Porque el éxito también tiene un lado invisible, el costo emocional. No es solo producir canciones, es sostener expectativas. No es solo cantar, es estar disponible, no es solo trabajar. Es mantener una imagen pública incluso cuando la vida privada está en otra frecuencia. Y en paralelo a su camino artístico, la vida personal de Pilar también despertó interés. No necesariamente por escándalos confirmados, sino por esa curiosidad inevitable que genera una figura pública. ¿Con quién comparte su vida? ¿Qué elige guardar? ¿Qué protege del mundo? ¿Qué posas la han marcado? En un punto, comenzaron a notarse señales. Apariciones menos frecuentes, menos claridad sobre sus proyectos, menos exposición voluntaria. Y aunque cualquier pausa podría ser normal, en el mundo del entretenimiento, las pausas se interpretan como síntomas. Aquí es donde se vuelve crucial entender algo. Pilar Montenegro no desapareció de golpe. Fue un proceso, una presencia que se fue reduciendo. Y cada reducción fue alimentando preguntas. Una carrera intensa que de pronto dejó de gritar y empezó a susurrar. Y la pregunta que queda es inevitable. ¿Qué estaba ocurriendo detrás de esa aparente distancia? ¿Fue una decisión estratégica? ¿Fue el peso de lo vivido? ¿Fue la vida pidiendo silencio? Porque lo que viene en él es precisamente el otro lado del escenario. La familia, el amor, la intimidad, y esa frontera entre la mujer y el personaje público que, con el tiempo, se vuelve cada vez más frágil. La vida personal de una celebridad suele ser una habitación sin cortinas. Incluso cuando la persona no quiere exponerla, el interés existe, se alimenta solo y crece con el tiempo. Y en el caso de Pilar Montenegro, esa curiosidad se intensificó justo cuando su presencia pública comenzó a disminuir. Durante años, el público y los medios intentaron leer entre líneas, porque Pilar no era un artista sin impacto. Era alguien que había sido parte de la conversación cultural. Por eso, cuando una figura así baja el ritmo, la pregunta se vuelve insistente. ¿Qué cambió? En el plano sentimental y familiar, Pilar siempre mostró una postura reservada. Y en la cultura mediática latinoamericana, ser reservado suele ser interpretado como esconder algo, aunque no sea así. Pero esa distancia alimentó teorías, algunas relacionadas con relaciones, otras con conflictos personales, otras con el desgaste de una vida vivida bajo presión. Las señales estuvieron ahí. Menos entrevistas, menos eventos, menos exposición. Y con cada menos, crecía el más de la especulación. Porque cuando la audiencia se acostumbra a ver a alguien brillar, el silencio se convierte en un sonido fuerte. En medios se habló muchas veces de su estado emocional, del impacto de la fama, de la necesidad de protegerse. Y es que al final, hay una verdad incómoda. La industria del espectáculo es una máquina que rara vez pregunta, ¿estás bien? Lo que pregunta es, ¿cuándo vuelves? Y esa presión, en el tiempo, rompe cosas. Para algunas personas, el éxito es libertad. Para otras, es una jaula elegante. Y para muchas mujeres del entretenimiento, además, es una carga doble. El juicio social sobre la imagen, sobre el cuerpo, sobre la edad, sobre la vida sentimental.
Pilar vivió en un periodo donde se exigía perfección constante, estar siempre presente, siempre joven, siempre lista, siempre impecable. Pero la vida no se ajusta al guión del espectáculo. Los momentos familiares, los procesos personales, el dolor y el agotamiento no tienen maquillaje que lo cubra todo. Y ahí es donde la historia de Pilar Montenegro se vuelve humana, real y profundamente cercana. Porque todos, en algún nivel, entendemos lo que significa tener que sonreír, cuando en realidad solo quieres respirar. Con el paso del tiempo, su nombre aparecía en conversaciones con un tono distinto. Ya no era solo, ¿cuándo regresa con música nueva? Era ¿qué le pasó? ¿Por qué se alejó? ¿Qué está atravesando? Y esa evolución del discurso público es clave. La gente no solo extrañaba a la artista, empezaba a preocuparse por la persona. Y entonces, años después, surge el gran giro. El momento en que se habla de una confesión, de una verdad que, según muchos, se venía sospechando. No una confesión explosiva de escándalo, sino una verdad más profunda. El reconocimiento de que algo había estado ocurriendo por dentro, durante mucho tiempo, mientras por fuera el público veía otra cosa. Porque a veces lo que se sospecha no es un secreto romántico ni un conflicto externo, sino una realidad silenciosa. El cansancio acumulado, la presión, la salud, el peso de una vida vivida demasiado rápido. Y aquí se abre el camino hacia más delicado, el más esperado, el que sostiene el título de este reportaje. ¿Qué fue lo que Pilar finalmente admitió? ¿Qué era eso que tantos intuían? ¿Y por qué justamente ahora? Lo que viene no es especulación. Es el análisis de cómo se construye una verdad pública con el paso del tiempo, cómo se acumulan indicios, y cómo un día, una frase, una aparición o una confirmación cambia la manera en que lo entendemos todo. Deja de ser solo un gancho y se convierte en un espejo. Porque decir, a sus 54 años, Pilar Montenegro por fin confesó la verdad que todos sospechaban desde hace años. No significa necesariamente una revelación escandalosa. Significa algo más fuerte, el final de una etapa de silencio. Durante mucho tiempo, el caso de Pilar fue tratado como un misterio mediático. Un nombre que aparecía en titulares de vez en cuando, una figura que el público recordaba, pero que no estaba presente en la rutina de los medios. Y en ese vacío, se creó una narrativa inevitable, la de la ausencia como síntoma. Lo que muchos sospechaban era, en el fondo, una pregunta emocional. ¿Está bien? Y cuando un artista llega a un punto donde se habla de confesión, casi siempre hay un contexto previo, señales que estuvieron ahí, indicios que parecían pequeños, decisiones que no se explicaban del todo en su momento. Recordemos algo importante. Pilar alcanzó éxito en un periodo en que el espectáculo no hablaba tanto de salud emocional, de límites personales o de pausas necesarias. La cultura mediática de ese tiempo no premiaba el descanso, premiaba la presencia. Y por eso, cuando alguien se retiraba, el público no pensaba, se está cuidando. Pensaba, algo grave pasa. Con los años, esa sospecha se convirtió en un rumor persistente. Y el rumor persistente se convirtió en una etiqueta injusta. La desaparecida, la que ya no está, la que no volvió. Como si una artista no tuviera derecho a detenerse sin dar explicaciones. Pero la vida no es un escenario eterno. La vida cambia. Y si esta confesión existe, en la forma en que medios y público lo han interpretado, entonces estamos frente a algo decisivo. Una validación de lo que durante años se intuía, pero que no se decía con claridad. Aquí es donde ocurre el verdadero clímax narrativo para el video. Porque el público no necesita una polémica inventada, necesita una verdad real. Y la verdad real es que hay historias que se vuelven dolorosas no por lo que ocurrió en un día específico, sino por lo que se fue acumulando en silencio. Pilar Montenegro simboliza eso. El contraste entre el brillo de una etapa y la sombra de un retiro. Entre el éxito y la fragilidad. Entre lo que se aplaude y lo que se sufre. Y cuando una figura pública rompe el silencio,
aunque sea con pocas palabras, lo que se rompe también es la narrativa simplista que el público construyó. Y es que el tiempo cambia la mirada social. Hoy, el mundo entiende más que antes que la salud, física y emocional, puede ser una batalla invisible. Que la fama no cura la soledad, que el dinero no borra el cansancio, que el aplauso no reemplaza el descanso. Por eso, esta confesión, a sus 54 años, se siente como un golpe silencioso, como si de pronto se confirmara lo que muchos preferían no pensar, que detrás del personaje había una persona soportando una carga enorme. Y lo más fuerte es esto. Cuando una artista vuelve a hacer noticia no por un nuevo éxito, sino por una verdad humana, el público se divide. Unos sienten nostalgia, otros culpa, otros emoción, otros preocupación. Porque el éxito se celebra, pero el silencio se recuerda. En este punto, la pregunta ya no es ¿por qué se fue? La pregunta es ¿qué aprendimos todos de su ausencia? ¿Qué dice de la industria? ¿Qué dice del público? ¿Qué dice de cómo consumimos a nuestros ídolos? No será un cierre superficial. Será un aterrizaje emocional. Porque cuando una verdad se confiesa tarde, no es porque se quiso guardar por estrategia. Muchas veces es porque dolía demasiado decirla antes. Y ahora sí, viene lo que deja sin palabras. A veces la noticia no es lo que se dice. Es el hecho de que, por fin, se diga. Y en el caso de Pilar Montenegro, el impacto de esta historia no está en un titular llamativo, sino en el peso acumulado de los años. Porque el público ha vivido con una sensación constante, la de una estrella que brilló intensamente y después se apagó sin despedirse. Y eso, en el entretenimiento, es casi un trauma colectivo. La audiencia siente que le falta una página, un capítulo, una explicación. Pero la vida real no siempre da explicaciones en el momento en que se esperan. Lo que ocurre ahora, a sus 54 años, es que el silencio deja de ser un rumor y se convierte en un mensaje. Un mensaje que, para muchos, confirma lo que se intuía, que había una historia detrás, que no era simple desinterés, que no era un capricho, que no era drama, sino una realidad humana, compleja y probablemente difícil. Y esa verdad, sea cual sea la forma exacta en que se expresó, tiene un efecto inevitable. Obliga a reinterpretar todo lo anterior. Obliga a mirar hacia atrás y entender que tal vez, mientras la gente pedía canciones, la persona necesitaba calma. Que mientras el público esperaba una gira, ella necesitaba aire. Que mientras los medios contaban semanas sin apariciones, ella contaba días intentando sostenerse. Este es el verdadero clímax emocional para el video. Cuando el espectador deja de ver a Pilar como la artista que faltó y empieza a verla como la persona que resistió. Y esa transformación es poderosa, porque conecta con todos. Con cualquiera que más de una vez tuvo que sonreír por obligación. Con cualquiera que sintió presión. Con cualquiera que se sintió observado. Con cualquiera que tuvo que elegir entre seguir o protegerse. En una industria donde el tiempo pasa rápido, Pilar Montenegro nos recuerda una verdad incómoda. No todas las ausencias son abandono. Algunas ausencias son supervivencia. Y, sin necesidad de exagerar ni inventar, el mensaje que queda es claro. Cuando una figura pública rompe el silencio después de años, no lo hace para alimentar morbo. Lo hace porque ya no puede seguir cargando sola con lo que se creyó, lo que se dijo, lo que se imaginó. Por eso, esta historia no termina con un punto final fácil. Termina con una reflexión abierta. Pilar Montenegro fue parte de una era, de una memoria musical, de un archivo sentimental de miles de personas. Pero también es un recordatorio de que los artistas no son máquinas de contenido. Son seres humanos que sienten, que se agotan, que se rompen. Y que, si tienen suerte, algún día pueden reconstruirse. Y hoy, el hecho de que su nombre vuelva a aparecer con fuerza no debería ser solo para consumir el titular. Debería ser para entenderlo, para mirarlo con respeto, para escuchar el subtexto. El tiempo pasa, pero la verdad encuentra su momento.
Queridos espectadores, si esta historia le ha hecho pensar, si le ha conmovido o si le ha dejado preguntas, lo invito a escribir su opinión en comentarios. ¿Cree que el público es demasiado duro con las celebridades? ¿Cree que Pilar debió hablar antes o hizo lo correcto al esperar?